Bueno, nosotros somos el equipo 1 y vamos a exponer lo que serían los controladores PID. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver o qué es lo que vamos a abarcar en esta pequeña presentación? Vamos a hablar sobre los conceptos básicos. Para esto nos centraremos primero en qué es un sistema de control, su clasificación, que es sistema de control de lazo abierto y sistema de control de lazo cerrado, así de sus características o por qué se les conoce de esa manera. Después continuaremos enfocándonos en los sistemas de control de lazo cerrado, en los tipos de controladores, el control proporcional, el controlador proporcional integrado, el controlador proporcional derivativo y el controlador proporcional integrado derivativo o el PID. Después de eso ya vamos a explicar un poco más a fondo cómo funciona y sus principales características. Bueno, empezamos con los conceptos básicos. Primero, ¿qué es un sistema de control? Pues es un conjunto de un dispositivo que se encarga de administrar, dirigir, controlar, regular, etcétera, el comportamiento de un sistema con la finalidad de reducir las fallas posibles. ¿Cómo se clasifican estos sistemas? Estos sistemas tienen una división de un sistema de control de lazo abierto. ¿Esto qué nos quiere decir? Que aquí no va a existir una retroalimentación, que la información que nosotros enviamos va y termina su función. ¿Cuál podría ser un ejemplo de un sistema de control de lazo abierto? Esto podría ir desde una lavadora. Nosotros, si colocamos una lavadora en un ciclo, la lavadora va a trabajar por tiempos. Significa que una vez que termine el tiempo, a ella no le importa si la ropa sigue sucia, si hay agua todavía, si se centrifugó o no. Simplemente va a ejecutar la operación y una vez la termine, ya no va a obtener datos o a regresar datos a nuestro sistema para tomar una decisión sobre lo que se va a hacer o el siguiente punto a realizar. Ahora tenemos lo que sería el sistema de control de lazo cerrado. Este sistema, aquí sí hay una información sobre una variable, aquí sí hay una retroalimentación. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando nosotros ejecutamos nuestro programa, en la salida tendremos información que se va a llevar de nueva cuenta al sistema para tomar una decisión sobre lo que se va a hacer a continuación. Otro espacio pequeño, otra aclaración que queremos dar también es el controlador. El controlador pues es un equipo que recibe los datos medidos y los compara con un set point. Esto, como ya se aclaró, esto se rige bajo el sistema de control de lazo cerrado. Significa que existe una retroalimentación. Vamos a ver los tipos de controladores. Nosotros nos vamos a centrar en 4 controladores. El controlador proporcional, el controlador integral, el controlador proporcional integral y el controlador PID. Primero nosotros tenemos el controlador proporcional. ¿Qué es un controlador proporcional? Bueno, estos dispositivos están generados para que la salida proporcional sea proporcional al error o que se mitiguice el error, que nuestra variable se vaya controlando, se vaya ajustando. ¿Y esto cómo lo podemos ver en la práctica? Bueno, en la parte inferior podemos ver lo que sería su señal de salida, que podemos ver que lo esperado, o como siempre se ha estipulado, es una señal escalar, que haga una escala, que no sea como se ve en la figura, como en zigzag. Ese es el error que se está regulando, es el error que se está controlando y genera una
una pequeña oscilación hasta que llega a un punto de calma. Tiene ventajas, como lo podemos ver. El controlador proporcional es simplificado y es rápido de reacción, o es bastante rápido a comparación de otros. La desventaja es que el error de regulación es permanente, lo cual significa que sigue oscilando y oscilando. Ahora tenemos lo que sería el controlador integral. Bueno, aquí como podemos ver por su nombre, o sea, su nombre detona su acción, el control es proporcional a la integral de la señal de error. Esto se puede obtener por medio de su función, y vemos que nuestro resultado de forma gráfica es una línea recta, más concisa, más adecuada. Se utilizan para regular o resolver los errores, para solucionar los errores de regulación que vimos, por ejemplo, en el proporcional. Por lo general, casi siempre los controladores van de la mano, tanto el proporcional como el integral o el proporcional derivativo. Como lo vimos, también tiene inconvenientes. La respuesta inicial es muy lenta comparada con otros controladores y no empieza a ser efectivo hasta haber transcurrido cierto tiempo. Por otra parte, como lo expliqué anteriormente, los controladores casi siempre van de la mano. Aquí tenemos nosotros el controlador proporcional integral, el PI. Bueno, ¿esto cómo se obtiene? Esto se obtiene a unir dos controladores, se conectan en paralelo y, como es de esperarse, tienen las ventajas de ambos controladores que lo integran. En este caso, como podemos ver, existe la acción primero del P y después la acción del PI, que ya tiene ciertas ventajas, como que limita, mejora la regulación del error, es más rápido, es más estable. Tiene el inconveniente de que la señal es un poco limitada en cuanto a su comportamiento. Después seguimos con lo que sería el controlador derivativo. Bueno, el control derivativo es cuando el valor de salida es proporcional a la velocidad de la variación de la señal de error actuante. Aquí, como podemos ver, tenemos la ecuación que nos distingue lo que sería el proceso derivativo. Estos no son capaces de detectar un error de regulación permanente, ya que independientemente de lo grande que sea dicho error, su velocidad de variación siempre es cero. Y por último tenemos el más complejo, bueno, el más completo, el que reúne las mejores características de los tres anteriores, que es el controlador PID. Bueno, el controlador PID, pues como su nombre lo indica, está compuesto por las tres variables fundamentales: el proporcional, el integral y el derivativo. Esto quiere decir que junta todas esas ventajas que tiene cada uno individualmente y las une en uno solo. Aquí lo que tenemos es cómo se compone. Podemos ver en la gráfica, en la parte inferior izquierda, cómo se comporta la integración, la proporción y la derivación. Como se puede ver, es como el ejemplo anterior, tiene los tres bloques. Aquí está su diagrama. Y por último tenemos nuestra señal, que sería la de color negro. Como podemos ver, aquí tenemos varias comparaciones, ¿no? Tenemos lo que sería el proporcional, el integral y el proporcional integral derivativo. Como podemos ver, la señal ya es más fina, tarda menos en
en establecerse, en centrarse. Por eso esto lo convierte en el más utilizado en el sector industrial, este tipo de controlador. En este caso para los PLCs es el tipo de controlador que emplean. Bueno, si la señal de error, bueno, algunas de las características del controlador es que si la señal de error varía lentamente en el tiempo, predomina la acción proporcional e integral, y mientras que la señal de error varía rápidamente, predomina la acción derivativa. Ahora veamos las ventajas y las desventajas. Bueno, la ventaja es que ofrece una respuesta muy rápida y una compensación de la señal de error inmediata en el caso de las perturbaciones, que es como se mostró en el ejemplo anterior. Vemos cómo al momento de llegar al pico más alto, se estabiliza la señal. Se puede rectificar de forma más rápida y es más fina. Algunas desventajas que tiene es que presenta el inconveniente de que este sistema es muy propenso a oscilar y los ajustes de los parámetros son mucho más difíciles de realizar. Estas serían las principales características del PID, tanto sus ventajas como desventajas. Esto sería todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención.